Mónica Botero, bienvenida a 2011. Va a estar participando en las elecciones por segunda vez. No hace tanto que está en política. Y va a estar acompañando a Pablo Mieres. Hay más casos de candidatas a vice, no hay nuevamente en Uruguay candidatas a presidente, ¿no? O presidenta. Sí. Bueno, ¿cómo está viviendo esta instancia? Es para mí, yo me siento honrada de que tanto Pablo Mieres como el Partido Independiente haya vuelto a elegirme como su representante en la fórmula. Para mí es un honor, sobre todo por quien acompaño, ¿no? Es la segunda vez, eso quiere decir que entre la primera y la segunda lo que pasaron fueron cosas buenas. Hicimos un trabajo en equipo, los dos integrando el gobierno junto a otros compañeros del partido, y esta segunda vez quiere decir que hubo una satisfacción con el trabajo hecho en el gobierno. Entonces, bueno, estamos saliendo a pedirle a la ciudadanía un voto de confianza. Es un voto electoral y también es un voto de confianza a un equipo de un partido que considera que hizo las cosas bien. En la elección pasada se participaba de forma distinta a esta, ¿no? Ahora va como coalición. Uno ya sabe que el Partido Independiente es parte del oficialismo, digamos, ¿no? Sí. Y en segunda instancia va a apoyar al candidato. Sí, de todas maneras nosotros estamos renovando un compromiso con la coalición y nos parece que fue una experiencia que valió la pena, que resultó positiva más allá de los pronósticos iniciales, ¿no? Nunca es fácil hacer una tarea de coalición cuando es en Uruguay una primera experiencia de este tipo, y creo que fue excelentemente conducida por el presidente de la República. Estamos renovando ese compromiso porque creemos que nos quedaron muchas cosas pendientes y que vamos a culminar los proyectos iniciados. De todas maneras, nosotros consideramos, y de hecho es bastante objetivo, que en octubre va a haber una interna de la coalición. Esto es, se va a redefinir la correlación de fuerzas. Nosotros queremos tener una participación mayor en ese reparto, porque nos parece importante tener más influencia, más peso electoral para poder plantear nuestras propuestas, las que son propias del partido, ¿no? Bueno, en este sentido el Partido Independiente tiene experiencia en gestión, porque ha ocupado cargos en este gobierno. Usted concretamente como directora del INISA. No, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Ah, perdón, sí. ¿Cómo ha sido su experiencia allí? Bueno, claro, yo misma me autoevalúo muy bien. Tenemos cosas logradas y cosas por lograr. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene básicamente dos tareas. Una es dar la respuesta en violencia de género, la respuesta psicosocial y el patrocinio legal de las mujeres que están en situación de violencia. Esto es que denunciaron o no, pero que están pasando por una situación que generalmente lleva meses o años de padecimiento hasta el momento en que se denuncia. Y nosotros las acompañamos. Bueno, tenemos 5 refugios, tenemos 35 servicios en todo el país, por supuesto que tenemos aquí en Paysandú, tenemos dispositivos de atención a varones, dispositivos de atención psicológica a varones con tobillera, integramos el sistema de tobillera, presidimos el Consejo Nacional de Violencia de Género, presidimos el Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional de Trata, y tenemos toda un área que procesa los datos discriminados por sexo y por género, los datos laborales, los datos de participación en cargos de decisión, los datos, por supuesto, que de violencia, y tenemos una división que específicamente se dedica a promover la autonomía económica de las mujeres, que nos parece el factor principal de desigualdad de oportunidades que las mujeres tenemos desde hace años, ¿no? La violencia hacia las mujeres sigue manteniendo números bastante altos en Uruguay. Sí. ¿A qué cree que se debe? ¿Faltan políticas? No, nosotros, la violencia de género no es un delito común, no es un delito que se produce en la calle entre desconocidos.
es una situación que se da dentro de un contexto familiar y de un vínculo afectivo generalmente. Entonces, el hecho de que hoy las denuncias aumenten es algo que nosotros promovemos, nosotros incentivamos a las mujeres, a los niños, las niñas y a las personas que sufren violencia doméstica, pero en nuestro caso de género, a que denuncien. Las denuncias han ido en aumento porque las respuestas del Estado han ido en aumento y la gente ha percibido que las respuestas del Estado han ido en aumento y hay una creciente, a medida que se toma conciencia del fenómeno, ha habido una creciente desnaturalización del fenómeno. Lo que quizá en una época se consideraba algo que bueno, me tocó, es el destino. Las familias incluso de una mujer, incluso de niños y niñas que sufren violencia en su casa, a los niños no se les solía creer lo que decían, y a las madres y a las mujeres, la propia familia le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Tenés que aguantar porque es tu destino. Entonces, esto se ha ido desmontando con el paso de los años, y entonces, bueno, llegamos a un momento en que, por supuesto, las denuncias van en aumento. Porque también hay una percepción de que uno hoy va a una comisaría o va a un servicio de atención y le van a dar una respuesta, no le van a decir, pero señora, por esto viene a molestar a la policía, como solía suceder. Entonces, el hecho de que aumenten las denuncias para nosotros es positivo dentro de la situación tremenda que se está pasando de violencia intrafamiliar en todos los niveles, ¿no? Porque los niños y las niñas también lo sufren, muchas veces de sus padres, muchas veces de su madre, las situaciones de abuso que vemos prácticamente cada día, que se están judicializando, pero se están judicializando porque se están desnaturalizando. Qué bueno que pase situaciones eso. Que quizá antes no se podían detectar, porque también se están formando educadores, a policías, a operadores de salud para detectar situaciones así. Y bueno, eso hace que la pus, digamos, empiece a salir. Uh-huh. Es buena cosa entonces que Por esté supuesto, ocurriendo esto. Lo que nosotros tenemos que, de todas maneras, y lo hemos hecho, estamos instrumentando. Por un lado, buenas respuestas del Estado en soporte social, legal, etcétera, pero también policial, ni que hablar. Y a nivel de juzgados también, ¿no? Se han creado juzgados sí, especializados. por supuesto. Y después, prevención. Tenemos que trabajar en la prevención, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Ese es un trabajo bastante invisible que hacemos, porque se trata de capacitar personal público. Es una cosa aburrida de contar, uno no corta cintas, pero hemos llegado a capacitar a más de 1000 funcionarios públicos en este periodo. Y bueno, tenemos una campaña muy linda, que es la campaña Noviazgos Libres de Violencia, en la que ya en 8 años participaron más de 100.000 chiquilines. Tenemos el cierre nacional a fin de este mes y se trabaja durante varias semanas en todos los departamentos de todo el país, en los centros educativos, promoviendo la generación de vínculos sanos, ¿no? ¿Cuál es la posición del Partido Independiente sobre los plebiscitos que se van a estar sometiendo a consideración junto con las elecciones? Sobre los allanamientos nocturnos, nosotros decididamente apoyamos, nos parece un excelente instrumento de la justicia para desactivar, sobre todo en el combate al narcotráfico, al pequeño tráfico, pero que multiplicado es el narcotráfico que sufre el país, son las bocas de salida de venta de droga que lamentablemente hay sobrestock. Me decía el otro día el secretario nacional de drogas, que además es integrante del Partido Independiente, Daniel Radio, que se considera que la producción de cocaína en los últimos 10 años se multiplicó por 3. Eso significa que se necesitan más bocas de salida de venta y, bueno, estímulo al consumo, obviamente. El hecho de que la policía, con orden judicial y con todas las garantías de un Estado democrático, pueda entrar en un domicilio, porque además el narco claramente toma domicilios familiares para establecer allí bocas, es un instrumento excelente para poder desactivar esas bocas que no solo afectan a esa casa y a ese centro de venta, sino al vecindario donde los consumidores van muchas veces a robar,
para poder volver a consumir, a las personas que están consumiendo allí cerca en ese barrio, etcétera. Entonces nos parece un instrumento excelente. Y además es un instrumento que el Partido Independiente ya había propuesto en el periodo anterior y que durante las sesiones de encuentro por la seguridad, encuentro nacional por la seguridad, que fueron a instancias de Pablo Mieres, pero convocadas por el entonces presidente Tabaré Vázquez, se había acordado que los allanamientos nocturnos se iban a instrumentar. Hoy, la hoy oposición está en contra de esta herramienta cuando la había apoyado anteriormente, ¿no? Además, otra cosa, Uruguay es uno de los 4 países de todas Naciones Unidas, que son alrededor de 200, en prohibir el allanamiento nocturno. Los demás son Mozambique, Guatemala y Cabo Verde. ¿Cuáles creen que van a ser las prioridades para el próximo gobierno? Ahí, en niñez y adolescencia, hubo en el Parlamento, en el Senado, aprobación sobre... primero tenemos que ganar la coalición, el gobierno, y después ver cuál es la correlación de fuerza dentro de la coalición para ver qué se prioriza. Parecería haber un consenso en que la reducción de la pobreza infantil tiene que ser una prioridad, ha estado fuera de las agendas centrales, y hoy por suerte tenemos consenso, y eso también lo propuso el Partido Independiente antes que el resto de los candidatos, en que esto tiene que ser una prioridad. Para nosotros la consigna es reducir la pobreza infantil a la mitad en los próximos 5 años. Sí, ahí el sistema político está de acuerdo en líneas generales, ¿no? Sí, por supuesto que hay otras propuestas a nivel social que tienen que ver con las personas mayores. En nuestro caso estamos planteando la creación de un seguro de cuidados para la vejez. Esto es que se pueda, mediante un pequeño aporte adicional, se pueda generar un seguro, como hay seguro de salud, un seguro de cuidados para las personas mayores cuando sean dependientes y lo necesiten y no lo puedan pagar. Estamos planteando a nivel de trabajadores por cuenta propia, que son unos 50.000 en el país, crear un seguro de paro, un seguro de desempleo por 4 meses, que implique un 50% del promedio de lo facturado del año anterior, para poder darles una cobertura si en un momento de pronto, de golpe, se quedan sin ingresos. Y por supuesto, esto sería en el área social, tenemos muchas propuestas más. En la otra prioridad es, por supuesto, que la seguridad. Sabemos que hay que reformar una serie de aspectos, porque si bien en este último año se ha mejorado mucho, la curva de delitos se está aplanando, hay delitos que decididamente se redujeron por primera vez desde el regreso a la democracia, como el hurto, la rapiña, el abigeato. Hay muchos otros que todavía tenemos. Los homicidios han crecido. Están en el debe. Tiene que ver con el aumento del narcotráfico y por tanto, no solo por el narcotráfico, sino por el aumento de la violencia que genera en las comunidades donde el microtráfico se ha establecido. Eso es lo que decía antes, por eso nos parece una buena herramienta, no la panacea, pero una buena herramienta el habilitar los allanamientos nocturnos. Y decía que, en materia de seguridad tenemos varias propuestas, el regreso de la policía a los barrios, que de alguna forma fue retirada para incentivar la respuesta rápida, pero allí la policía se retira. La reforma del sistema carcelario, porque cuando pensamos muchas veces en política de seguridad,